Bueno, es que yo veía a mi padre dibujar. Mi padre hacía historieta y hacía carteles y hacía pintura al óleo también. Entonces yo tuve acceso a ciertos fascículos y libros donde venían pintores y yo me ponía a hacer copias de esos pintores, a estudios, copias, en acuarela, porque inicié con una caja de acuarelas y estuve como 7 años con esa caja de acuarelas. Una caja de acuarelas además profesional, porque era Winsor, era una buena caja que mi padre me obsequió. Y entonces los primeros dibujos, las primeras acuarelas, a mi padre le gustaron mucho y las pegó en la pared, junto con sus cuadros ahí. Entonces yo me sentí muy orgulloso de eso. Y ahí empezó, yo recuerdo que dije, pues me gusta esto y voy a ser pintor. A los 7 años lo recuerdo. Y de ahí ya no me moví. A los 15 años empecé con óleo. Ya la cosa del color, bueno, siempre fue natural el color, siempre... pero ya el problema del color más a fondo fue también a través de mi padre, porque después de mi exposición en el Museo de Arte Moderno en el 90, mi padre me dijo, pues está muy bien todo, pero hay un problema. Le digo, ¿cuál? Que no entiendes el color. Entonces mi padre era muy exigente y muy... digamos, tenía un gran conocimiento en muchas áreas, ¿no? Menos en música y en poesía, pero tenía conocimiento de literatura, de pintura, de psicología, de historia. Y entonces en el campo del color él había estudiado bastante. Y siempre me ponía metáforas o cuestionamientos y me metió en un laberinto de la problemática del color. Entonces eso me atormentó mucho tiempo también, pero al mismo tiempo me hizo ver cosas que antes no veía y resolver cosas al tiempo. Bueno, era una persona compleja, complicada, tenía el sentido del humor, pero era también muy solitario y constantemente estaba en un mundo intelectual y la pintura era lo que regía, ¿no? Más que la literatura. Aunque también le gustaba mucho hablar de literatura y escribía algo, pero su mundo que le fascinaba era la pintura, y más que nada era un experto, yo diría, en el impresionismo. Y yo no he conocido a nadie todavía, y conozco a mucha gente en el medio de la pintura, pero no he conocido a alguien que hable como él, con esa profundidad y con ese conocimiento del mundo del impresionismo. Sabía todo y hasta lo que no existía lo inventaba. Todo era alrededor del impresionismo. Le fascinaba esa época de la pintura, que es el inicio del arte moderno. Es que había muchos aspectos, ¿no? Pero hablaba, por ejemplo, de los complementarios, ¿sí? Y me preguntaba cuál era el aspecto, cuál era la función real de un complementario en una obra. Me dejaba esos cuestionamientos, ¿no? Y cuando yo trataba de explicarle o de decirle cuáles habían sido mis descubrimientos o mis reflexiones, entonces tenía otra pregunta, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, cuando veía que yo había resuelto algo, lo reconocía, pero me decía, pero no has visto esta otra parte, que tiene que ver con una metáfora emocional y con una visión emocional. O sea, muchas cosas, siempre me estaba cuestionando. Y él me decía, la exposición del Museo de Arte Moderno está muy bien, dice, me gustó mucho tus cuadros y todo. Pero en el aspecto de color, ¿no? Y ahí estaba su cuestionamiento. Pues empecé a ver que efectivamente había un componente que partía, bueno, desde los inicios de la pintura siempre había una observación y una simbología, una representación del color.
Después me di cuenta que el color era un aspecto que se discutía en las academias en Europa, por ejemplo, hablando de la primera academia en Florencia, empezó a confrontarse color y dibujo. ¿Qué era más importante, el color o el dibujo? Y eso se lo planteaban los académicos. Ya después, más adelante, volvía otra vez a plantearse en la época de Rubens, ¿no? ¿Qué es más importante? Decía Poussin, el dibujo o el color, con los venecianos y así. Entonces siempre fue importante, y luego en el Bauhaus, ¿no? Pero ya con otras observaciones mucho más completas, más complejas, porque el campo, digamos, científico del descubrimiento del color, que analizaba no solamente a Newton en 1600, sino todas las nuevas observaciones del color, con diagramas modernos, pues fue en la Revolución Industrial, y siguió y continuó. Entonces se vuelve muy complejo, los alemanes y los norteamericanos estudiando el color, pero hay un aspecto que es fundamental, ¿no? Que esos estudios son los estudios del color físico, o sea, del color aditivo. Y toda la parte que nos corresponde a los pintores es la parte sustractiva del color, o sea, la parte de la materia. Entonces son dos cosas muy distintas. O sea, la mezcla del color físico que vemos, por ejemplo, en los monitores, ¿sí? El RGB, es luz, es color luz. Y el color que nosotros usamos, que es pintura, si tú mezclas, por ejemplo, cualquier color en pintura, va hacia el oscuro. Pero si lo haces en física, en el monitor, va a la luz. O sea, por eso se llama aditivo, porque añade luz, y sustractivo sustrae la luz. Entonces, ese concepto de color es tan distinto, pero eso confundió muchísimo tiempo, siglos, al ser humano que quería estudiar el color, porque hacían pruebas con luz y luego no entendían por qué, ¿sí? Por ejemplo, Christian Huygens estudia en Holanda el color, que era un rival de Newton, y comprueba que el amarillo y el azul, al mezclarse en luz, creaba blanco. Y Vermeer usa esa mezcla por el descubrimiento de Christian Huygens, pero son dos teorías diferentes, y en ese momento no se entendía. Se entendió hasta el impresionismo. Además de que existe un comportamiento físico, técnico del color, está la elección personal del color. Bueno, en mi caso estoy apenas entendiendo, o sea, creo que ya he entendido muchas cosas y estoy manejando el color con una visión, digamos, de un lenguaje que tiene que ver con un lenguaje personal. Y eso, estoy apenas degradando eso, o sea, viendo cómo voy a manejar el color, porque luego hay como nostalgia también, o sea, la posibilidad de manejar el color con una gran luminosidad genera pues el entusiasmo de poder hacerlo, y hay un desvarío, cierta confusión en sentir que si uno maneja el color con una gran alegría, ¿no? Esa es tu visión del mundo, y puede que no, puede que tu visión del mundo sea más oscura o sea más gris. No, yo creo que Tamayo tuvo cuadros oscuros bellísimos, negros, grises, pero lo manejaba muy bien porque lo manejaba bajo el concepto de color. Yo a él le pregunté una vez, porque los impresionistas, precisamente muchos, no todos, desdeñaban el negro porque decían que no era color, que era una negación del color, excepto Renoir, que Renoir decía que el negro era el rey de los colores. Y después Matisse toma eso también, que Matisse conoce a Renoir, por cierto. Entonces, esa parte de Tamayo, yo le pregunté, ¿y para ustedes qué piensa? ¿El negro es color? Y me dijo, sí, es un color como cualquier otro. Entonces, después de esa respuesta, vi sus cuadros de nuevo, en directo, y me di cuenta que el negro lo maneja como un azul imperfecto.
Si el negro, si tú le metes blanco, se vuelve un gris azul. Y si lo rodeas de rojos, va a ser más azul. Entonces él jugaba con ese azul. Y Velázquez lo usa más o menos igual. O sea, las barbas, por ejemplo, de sus retratos, algunos son negro y se ve azulado. Con un poquito que ponga de azul, ultramar, pero muy poquito, que era muy caro, ultramar, pues ya lograba un azul como muy agrisado, muy austero, ¿no? Entonces, es un mundo, ¿no? Pues en realidad estoy completamente de acuerdo. Creo que eso es un principio de los coloristas que lo menciona Matisse, ¿no? Que es la relación de color, o sea, la relación tonal, la relación de temperatura, la relación de forma, la relación. Por ejemplo, Cézanne, cuando dice: yo pienso que pintar es concebir y concebir es componer. Entonces, cuando dice componer, no se refiere nada más a los objetos en el espacio compuestos geométricamente, sino también componer color y componer la relación de color y de tono. Entonces es un mundo complejo, pero en el caso de Cézanne hay un equilibrio, ¿no? Y en el caso de Tamayo también, porque entendieron esa relación. Entonces, un color puede ser muy bello en esa relación, en ese contexto, y puede no serlo en otro contexto. Entonces no existe el color como tal, ¿no? Todos los colores son bellos, solo que hay que darle su lugar. Y si me preguntas de forma personal, a mí me gusta mucho el azul turquesa, como un gusto personal. No sé, pues tiene que ver también con cuestiones psicológicas, emocionales, me recuerda algo en mi infancia. Pero me gustan todos los colores, ¿no? Quizá cuando pintaba acuarela, alguna pastilla de color que me agradaba mucho ese color, ¿no? No sé, tal vez otra cosa que no me acuerdo. Sí, con mis padres tenía los libros. Mi padre siempre tenía, como te digo, libros de arte. Entonces, pues ahí copié, por ejemplo, yo no sabía quién era ese pintor, ya con el tiempo supe, ¿no? Por ejemplo, Géricault, que pintó unos caballos, carrera de caballos, o el mismo Leonardo da Vinci, que obtuve, o sea, me regalaron un libro de Leonardo que todavía tengo, es un libro de una buena editorial de Esquira, en donde vi por primera vez los dibujos de Leonardo y las pinturas, y se me hizo algo muy denso, ¿no? Muy fuerte. Y entonces hice estudios también y descubrí a Leonardo ahí, y a Cézanne también, y a muchos otros, incluso ilustradores, historietistas, porque mi padre tenía también libros de cartelistas, ilustradores muy buenos, norteamericanos y europeos. Muchísimo. Resulta que mi mamá también pintaba, todavía vive ella, tiene 91, 92 años, pero ya no pinta por la vista, pero está muy bien de salud en general, para su edad. Y siempre me motivó muchísimo, ¿no? O sea, ella siempre estaba muy entusiasta de ver mi trabajo, siempre le gustaba mucho ver mi trabajo, y me estimuló muchísimo en toda mi carrera. Y además pintaba, pero lo hacía de forma amateur, digamos, mi papá de forma profesional. Entonces sí fue muy importante también eso. Bueno, había problemas en mi casa con mis padres, habían problemas económicos, de relación entre ellos, parecía que se iban a separar, había mucha tensión. Entonces yo tuve la idea de irme a Sonora con mi abuela, que sabía que estaba sola, pero vivía en una casa bastante bien, cómoda, estaba sola y le cayó muy bien que yo la acompañara. Y para mí fue descubrir un mundo nuevo, llena de libros, porque ella pues, es escritora, era una mujer muy importante allá en la Secretaría de Educación Pública, trabajó aquí en México también.
De hecho, recibió una medalla de escritora en Bellas Artes por 50 años de escritora. Y descubrí algunas cartas y textos de Borges, de Alfonso Reyes. O sea, era una mujer que luchó muchísimo en su vida y llegó a ser maestra y escritora. Entonces para mí fue muy importante, ¿no? Ese momento me cambió el mundo. Y sobre todo descubrir los libros y la casa de mi abuela, que estaba rodeada de cosas muy interesantes. Tiene un libro que es muy, yo creo que importante, porque habla de Sonora y también de la República, de la historia de México, que es la huelga de Cananea. Cananea está al sureste de Sonora, está ya muy pegado a la frontera con Estados Unidos, y ahí está todavía, ¿verdad? Pues es la mina, creo que es la segunda más importante del mundo en producción de cobre. Y ahí se inicia la huelga de Cananea, que es el inicio, se toma como el inicio de la Revolución Mexicana. Que por cierto, ahí están viviendo mi madre y mi hermano ahora, en Cananea. Que es diferente a Sonora en general, por la temperatura no llega a ser tan caluroso, porque está más al norte, entonces hace frío, eso sí, cae nieve y todo, pero es un lugar muy interesante, muy bonito, ¿no? Agradable. Y bueno, está ese libro que narra pues la historia de la huelga de Cananea, y también el doctor, que es uno de los personajes más importantes, nacido en Argentina y que vivió en Sonora. De hecho, ahora en Álamos se lleva el nombre del Festival de Cultura Doctor Ortiz Tirado, que mi abuela conoció. Entonces le escribió una biografía muy interesante también, un gran tipo, un personaje que ayudó muchísimo a la gente, que era un doctor y cantante de ópera internacional, ¿no? Y en fin, tiene varios libros interesantes. Trabajó con López Mateos en la Secretaría de Educación en México, y estuvo metido en la política también. Es una mujer muy luchadora, ¿no? Desde niño ya tenía esa experiencia aunque yo nací aquí en el Distrito Federal, pero en México, pero en Sonora pues recordaba la época de la niñez que vivía allá, y también de la adolescencia, ¿no? Entonces la luz pues sí es algo, no solamente la luz, el calor, ¿no? Es un calor tremendo que hace llega a 50 grados de temperatura. Entonces los paisajes, los saguaros, el desierto, es algo que se queda grabado, ¿no? Y por cierto que ahí tuve mi primera bicicleta. Mi abuela me regaló una bicicleta, que fue maravilloso, porque ahí me iba yo diario a la escuela en bicicleta. Pues es que esas son cosas que no se pueden explicar exactamente, ¿no? Son sensaciones, pero sí las recuerdo como algo especial, ¿no? Efectivamente jugábamos en patios que estaban vacíos, había polvo, tierra, coches oxidados, y uno se divertía muchísimo, ¿no? Como chavo ahí, pues se metía uno a los coches a veces, un calor tremendo, pero la sensación de ver esa luz reflejada en el metal del coche oxidado, esa sensación de silencio, de vacío, yo creo que afectó mucho también a mi trabajo posteriormente, porque no solamente era eso, sino el paisaje, los atardeceres, los saguaros, es muy especial, ¿no? Ahí en casa de mi abuela, y por cierto que mi abuela trataba de convencerme que estudiara yo otra carrera inicialmente, y yo le decía que yo quería ser pintor, pero ella tenía miedo, ¿no?, de que no pudiera yo solventar luego mis gastos, y tenía preocupaciones por eso. Pero un día realicé un cuadro que fue una copia que hice con todo lujo de detalle, y cuando ella vio eso se emocionó mucho, ¿no? Y me dice, no, pues sí vas a ser pintor.
Y a los días siguientes me decía, no dejes de pintar porque no se olvida. Dice, yo a mi edad siempre escribo diario. Y es cierto, se levantaba y lo primero que hacía es su máquina de escribir, su café, desayunaba y se ponía a escribir. Y entonces ya me daba consejos, ¿no? de que trabajara diario. Y cambió su punto de vista porque pues se dio cuenta que sí, que me gustaba la pintura. Bueno, eso digo yo, pero no, sí tuve momentos. La niñez quizá, bueno, pues era un niño como cualquier niño, jugaba, hacía travesuras, lo que tú quieras, pero finalmente la pintura fue como una salvación, ¿no? También, porque a veces sí sentía que había mucha soledad, que había mucha hostilidad en las relaciones, en la vida. Y la pintura me hacía sentir completamente pleno, ¿no? Me salvaba de todas esas sensaciones, en gran parte. Y ya, pues a los 13 años, ya tenía mi propio estudio, que era un cuartito chiquito, una ventanita y un respirador, ¿no? Y con eso era para mí todo, ¿no? Era suficiente. A los 14, pues ya estando con mi abuela, termino mi secundaria y después viajo a México otra vez y vivo con Alejandro Parodi, mi tío, donde estudio pintura. Y frecuento San Carlos, donde conozco a los amigos del grupo Suma, en fin. Como un poco clandestino, un poco como no podía entrar a San Carlos porque no había terminado mi preparatoria. Y exigían la preparatoria. En la Esmeralda no había problema, con los estudios secundarios era suficiente. Entonces en San Carlos visitaba a Luis Michizawa y también visitaba el taller de Ricardo Rocha, donde tenía mis mejores amigos ahí, que eran José Barbosa, que era Óscar Olea, René Freire, Gabriel Macotela, todos los que formaban el Suma, ¿no? Con todos me llevaba, unos más que otros, pero había grandes amigos ahí. Sí, pues Rocha fue el que dirigió el grupo y fue el que creo que tuvo la iniciativa, no sé, pero parece que sí, porque era un concurso en Francia, ¿no? Concurso de grupos, y él propuso y inmediatamente fue aceptada la propuesta. Y yo curiosamente en Sonora, en casa de mi abuela, vi una revista 7, y hojeándola vi una foto de Ricardo Rocha, que por supuesto yo no conocía, porque yo no había todavía entrado a la escuela, estaba en Sonora. Y leí que era un pintor, entonces empecé a leer el artículo y vi la obra que venía reproducida y eran textos escritos que se tomaban como una obra pictórica y me gustó, me llamó la atención. Y en eso llegó el tío Alejandro y me dijo, mira, Ricardo es muy amigo, yo te lo voy a presentar cuando vayas a México. Y así fue, me presentó a Ricardo Rocha, que pues era uno de los personajes muy cercano y muy amable, muy afable, y pues un artista, ¿no? Y bueno, ligado a todo el mundo, a las Pecanins y a toda esa época. Sebastián yo lo conocí como maestro de la Esmeralda, pero no me dio clases a mí. Yo casi no me metía a clases de escultura. A veces he añorado, he querido, como he pensado, hacer escultura, pero nunca lo he hecho. Entonces no soy escultor. Pero veía yo a Sebastián y me lo encontraba a veces en el metro cuando salía de la escuela de dar clases y siempre nos saludábamos, pero nunca tuvimos un encuentro, un diálogo, hasta mucho tiempo después. Lo que pasa es que en el MUNAL una condición era trabajar con las obras de la colección permanente del Museo Nacional de Arte. Entonces yo pensé en pintura, pero luego me pareció un poco aburrido, pintura de pintura, ¿no? Y dije, ¿por qué no escultura? Y creo que fue un acierto, porque fue muy divertido y fue muy interesante ver una escultura y luego el cuadro, mi cuadro, interpretado de la escultura. O sea, llevar a la bidimensionalidad de la pintura la escultura, ¿no?
esculturas además pues hechas en 1800. Y el contraste, la escultura blanca de mármol y la pintura, ¿no? Se me hizo padre ese juego. Pinta Degas a Manet en un sofá y a su esposa, o sea, a la esposa de Manet, tocando el piano. Ajá. Y Manet está así como aburrido escuchando la música que toca la esposa, ¿no? Pero así lo pinta Degas, se cuenta que es como fotográfico. Pero luego se pelearon y Manet cortó a la esposa en el cuadro y Degas se encabrón. O sea, Degas dice, no, pues ¿cómo es posible que haya cortado mi cuadro, no? Y en fin, se pelearon y luego hicieron un intercambio y le regresó el cuadro Manet y entonces Degas le dejó ahí donde estaban los botes de leche, le dejó su cuadro. Ahí a la puerta de su casa le dejó su cuadro con los botes de leche. Es que en Barcelona, que era el año 82 más o menos, ¿sí? Pues yo dibujaba en unas libretas, pero a veces no tenía ni para comprar una libreta, que eran caras las libretas. Entonces yo me hice mi propia libreta a partir de hojas para dibujo, pero muy pequeña, y las forraba y todo. Y entonces salía y dibujaba con la libreta. Dibujaba cualquier cosa que me llamaba la atención. Y entonces un día en una reunión que hubo en un bar café, donde había gente de España y de América Latina, eran escritores, pintores, en fin, gente del medio. Y yo tenía mi libreta, hice algún dibujo, y entonces un escritor español me dijo, oye, ¿puedo ver tu libreta? Y le digo, claro, se la mostré, la hojeó muy detenidamente y después me dijo, está muy bien, y me la regresó. Pues ese acto, ese momento, yo cuando me iba a imaginar, ¿no? Que ya regresando a México, yo estuve 2 años y medio allá, y ya regresando a México, pues 9 años después, recibí un manuscrito en máquina, porque todavía las computadoras no estaban, y era de José Enrique Martínez Lapuente, que me mandaba un cuento, un relato, en donde yo era el protagonista y aparecía la libreta, que la robaban y toda una historia, ¿no? Entonces a mí me conmovió mucho eso y le mandé la libreta por DHL, se la regalé. Entonces él la recibió y bueno. Pero pasaron 30 años, o sea, de eso que vio la libreta, 30 años después, y ya se publicó el libro en España, el relato. Y yo tengo la idea de que se pueda publicar aquí con una nueva edición, porque de esa libreta pues fueron algunos dibujos que salieron en esta edición, pero de esa época hay, pues creo que 180 dibujos que nunca han sido publicados o exhibidos, de los cuales se haría una selección, por supuesto, ¿no? Una selección para hacer una edición de esa, a mí me gustaría, en correspondencia. Y bueno, he mantenido correspondencia con él, he hecho una amistad. Ahora que estuve hace unos años en Cadaqués, que expuse allá, él tuvo mucho que ver con esta invitación y mantenemos una amistad, una frecuencia, ¿no? En escritos. Y es un excelente escritor. Él está viviendo ahora en el sur de Francia, en Aix-en-Provence. Entonces, esa es la historia. Lo que pasa es que los temas, los géneros de la pintura, los temas más bien, pues se repiten, ¿no? Y en el arte contemporáneo también, por ejemplo, me refiero, yo he hecho retratos, siempre me ha interesado. Ahora no mucho, porque por varias causas, motivos, pero el bodegón, ¿sí? Que siempre lo veo como, bueno, objetos de bodega, ¿no? De cocina, ¿no? Cacerolas, platos, etcétera, pues contiene también, o es para recibir comida, alimentos, y por eso también el alimento es un elemento más de forma y color. ¿Y por qué bodegón? Porque
Inicialmente me parecía muy interesante un objeto quieto, que yo podía determinar la luz, observarlo, estudiarlo. Todo estaba conformado ahí, la geometría, el color, la forma, la acción, etc. Y a mí me ha gustado mucho también hacer paisaje. Los paisajes son como imaginarios también. Y en el caso del bodegón me permite observar, y el reto de no limitarme a emular el objeto, sino también componerlo, y es un género que ha existido desde mucho tiempo. Conforme va uno trabajando, los objetos de bodega, el modelo, van saliendo como temas, ¿no? O circunstancias alrededor de ese elemento, ¿no? Y sigo trabajando eso, ¿no? O sea, me parece muy interesante. Los primeros bodegones fueron un fracaso. Los primeros bodegones que quise hacer de color fue un fracaso, porque me di cuenta que, o sea, me fui al mercado y conseguí cosas muy bonitas de colores, ¿no? Frutas, ¿no? Y eso era un desorden total. O sea, era un color discordante completamente. Entonces me di cuenta que pues no, para nada tiene que ver el modelo. Uno tiene siempre que tener una visión de las cosas, ¿no? Y crear una armonía, porque si bien puede existir una armonía en la naturaleza, la pintura no es copiar esa armonía, sino crear una armonía nueva, ¿no? Siempre me gustó esa frase esa reflexión creo que es de Kant, donde dice que la naturaleza, ¿sí? Es decir, que la obra de arte es superior a la obra natural, en el sentido de que pertenece al espíritu del hombre. Es decir, la belleza natural es mayor en la obra de arte porque pertenece al espíritu del hombre. Entonces se me hizo muy interesante, porque ¿quién observa la belleza? Pues el hombre, el ser humano crea la belleza. Entonces muchas veces vemos la naturaleza y decimos, sí, es bellísimo, pero lo estamos viendo nosotros, los seres humanos. Entonces la imaginación y la percepción depende de eso. Y la obra de arte es no solamente la percepción, sino la creación. Y por eso siempre me ha interesado ese tema, ¿no? O sea, como objetos estáticos que pueden ser estudiados y que pueden ser expresados. Esa forma geométrica la tiene uno que adecuar al espacio, ¿no? Y ese es otro aspecto también. En el retrato se complica más porque es un ser vivo y porque es muy complejo, pero es lo mismo en esencia, ¿no? Pues mira, a decir verdad, yo he sido un estudiante del arte, ¿no? Desde niño. Y yo creo que mis primeras manifestaciones ya como una propuesta más creativa fueron a partir de mi regreso de Barcelona. De hecho, en Barcelona misma, ¿sí? Empecé a gestar cosas que yo considero que ya tenían una visión más personal, un carácter, influenciado por todos los estudios y por todas las cosas que yo admiraba, la obra de arte. Pero yo creo que se dispara o se inicia. En 85 realizo una serie de sillas, de mesas, de objetos muy sencillos que, sin darme cuenta, sin proponerlo, los relacionaba con otros objetos no legibles, no entendibles, y crea atmósferas como metafísicas, que se llama la pintura metafísica. Y esas series me llevaron al paisaje, donde aparece también el desierto de Sonora, y mi preocupación por la guerra, por un mapa que vi en Europa del Tratado de la OTAN, donde me di cuenta que toda Europa estaba plagado de misiles atómicos. Entonces me angustié mucho, ¿no? Esto en los años 80, 82. Entonces en 85 recuerdo que pinté un paisaje con unos misiles para representar esta angustia que sentía y que estaba dentro de lo que estaba trabajando, que era un poco metafísico el paisaje.
Pero después me empezó un poco a aburrir esta sensación de representar esos objetos estáticos y se me ocurrió explotar el misil dentro del cuadro. Y todas esas formas, pedazos, vestigios, empezaron a jugar en el cuadro de una manera muy, muy rica, ¿no? Y me volví un pintor expresionista con una visión de paisajes hecatómbicos, nucleares, que yo creo que tuvieron una gran influencia en mi generación. Mi primer paisaje fue en 86, en el Palacio de Bellas Artes, en Confrontación, 86, la gran exposición. Y fue un cuadro que fue elogiado por algunos colegas y yo vi que tuvo una repercusión en algunos artistas de mi generación, de alguna u otra forma. Después vino Kiefer y decían que yo había copiado a Kiefer, pero no es verdad. Yo no conocí a Kiefer hasta después. Y es verdad que tenía muchas cosas en paralelo, aunque había unas grandes diferencias también, ¿no? Y uno de esos aspectos diferentes probablemente era el color también, que ya estaba como iniciando ahí. Pues se convirtió en paisajes con desechos de todo tipo que tenía que ordenar con una expresión, ¿no? Grandes humaderas, fuego, pedazos de formas que se habían roto y que me permitía además poner cualquier objeto. No había un orden como en una mesa donde estaba el salero, estaba el plato. Aquí era un desorden total y eso me divertía mucho porque al mismo tiempo que era un tema dramático y angustiante, se volvió muy divertido en el sentido plástico, ¿no? Creativo. Y con el tiempo también me he cuestionado cosas que todavía estoy en ese proceso, porque me preguntaba, bueno, todo esto es a partir de una destrucción. Y a partir de esa destrucción es que viene un acto creativo, ¿sí? Y me he cuestionado la construcción de la forma, no a partir de la destrucción. Aunque siempre hay un acto de destrucción, ¿no? O sea, para poder formar otra cosa, tienes que romper. De hecho, yo de niño, mis juguetes que tenía, como cualquier niño, me gustaba romper algunas cosas o lo que ya se había deshecho, lo armaba con otras y hacía mis propios juguetes, ¿no? Entonces esto también es un acto como de construcción creativa, pero al mismo tiempo era angustiante. Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania me pongo a ver que aparecen de nuevo esas imágenes que yo visualizaba como un acto destructivo. Pero en la pintura es diferente, por supuesto. Pues me fui con mi novia, Gina Rainey, poeta norteamericana de Los Ángeles, y pues creo que éramos bastante ingenuos, ¿no? Porque queríamos irnos primero a Grecia, y finalmente ella viaja a París. Yo me estuve en Barcelona, no, estábamos en Luxemburgo, y yo iba a viajar al día siguiente también. Pero el caso es que cuando yo compro el boleto, hablamos tanto de Barcelona que yo dije Barcelona en vez de París. Y entonces ya llegué a Barcelona y la busqué en la calle, en las Ramblas, porque como era rubia, la pude localizar así a distancia. Y bueno, vivimos ahí 2 años y medio. Y para mí fue muy padre conocer Barcelona, porque además había sido la ciudad de Picasso de la época azul, ¿no? Bueno, conocía al grupo sólido, digamos, al núcleo, ¿no? A Tapies, a Ginovar, a varios otros. En fin, que a Tapies lo vi varias veces en Barcelona, en varios eventos, que era nuestro ídolo. Y digo nuestro porque en México todos pues, nos alucinaba la obra de Tapies, ¿no? Era uno de las figuras. Entonces, y también a Miquel Barceló, que por cierto nació el 29 de noviembre, igual que yo, y el mismo año. Entonces lo vi en la galería Consejo de Ciento ahí. Y no tuve comunicación con él, vi su obra y más bien conocí a una exnovia de él, pintora también, que me llevó un amigo. En fin, que estaba en ese ambiente, en ese grupo, ¿no? Pero además podía ver
pues el Museo Picasso y la colección del Museo de Arte Moderno de Barcelona. Miró, bueno, cumplió años y todas las galerías y todos los museos se llenaron de Miró. Eso era impresionante, ¿no? Ya veía yo así asteriscos. Todo Miró, creo que lo pude ver, que era impresionante, ¿no? Desgraciadamente no lo pude conocer, pero pues estaba todavía trabajando. Y también, ¿qué otros personajes vi? Bueno, a Tamayo lo conocí en Barcelona. Tenía un departamento muy pequeño, o sea, trabajaba en las Ramblas para ganar unos pesetos, hacía copias en la calle con gises, copias de los pintores de Leonardo o del Greco o de quien yo eligiera, ¿no? Junto con otros compañeros, colegas de España, de varias partes de Europa y de América Latina. Entonces fue un momento también muy intenso, muy interesante. El trazo, yo creo que yo siempre he sido un poco nervioso. Mi temperamento es así, y lo heredé de mi padre, ¿no? Y ese trazo siempre lo he ligado también al trazo oriental, ¿no? Yo creo que los orientales también nos heredan esa parte. El mismo Rembrandt admiraba mucho al arte japonés y oriental porque llegaba ahí al puerto de Amberes, piezas que él veía. Él tenía también sus carrizos, su bambú para dibujar. Y ese trazo lo puedo ver en Tapies, por ejemplo. No así en Tamayo, casi, por ejemplo. La belleza de Tamayo es color, concepto, color, ¿no? Y forma y todo. Y su trazo es muy padre también, pero no tiene el trazo de la gestualidad que tienen otros artistas, ¿no? Por ejemplo, José Clemente Orozco tenía un trazo muy vigoroso, ¿no? Con el carbón. Entonces son pintores que pueden ser, yo me siento, ¿no? Más contenido y después con una fuerza en la expresión, que eso no garantiza 100% la obra, porque hay una parte que es la concepción de la forma y del color, pero digamos que es parte de un temperamento que a veces he querido negar, porque creo que el trazo también te hace hacer las cosas empíricamente de forma inmediata, ¿sí? Con una fuerza proyectada o con una huella, pero a veces te evita observar cosas también. Entonces eso es una cosa y otra. De hecho he tenido 3 experiencias con cuadros religiosos, siendo que yo me considero agnóstico, o sea, no niego la existencia de Dios, pero tampoco lo aseguro, o sea, no soy un creyente. Y sin embargo, tengo 3 cuadros que tienen que ver con la religión. El primero fue una copia que hice a los 20 años en Sonora. Bueno, hice varias copias, estudios de Velázquez, que siempre me ha interesado, y el Greco, en esa época. Y un personaje me dijo, ¿por qué no haces este cuadro grande y lo vendemos aquí a la iglesia de Sonora, que es la más antigua? Entonces yo le dije, bueno, porque como era estudiante, dije, pues tener una lana, ¿no? Y además así hago el cuadro, vamos a ver la copia. Y hubo cambios en el gobierno, jamás lo volví a ver a él, y yo me quedé con la copia. En la casa allí en Sonora, una casa modesta, pero la colonia, iban a ver el cuadro, se pasaron la voz y se hizo como un templo ahí, porque entraban y rezaban. Era el Cristo de Velázquez que está en el Prado, ¿no? Entonces, después me lo traje a México, enrollado, y se lo mostré a 2, 3 gentes, pero no pasó nada. Y un día llegó otro personaje que era un libanés de origen y me lo compró. Me dijo, yo te pago tanto, ¿no? Que no era mucho, pero no era poco. Y yo dije, para tenerlo aquí enrollado, pues se lo vendí. Al mes, René Freire, un amigo del Suma, pintor, me dice, es que vi tu cuadro en Toluca, en la Pinacoteca Virreinal, con un marco dorado, y decía cuadro anónimo del siglo XVII, o del siglo XVIII, ¿no?
Y entonces no lo podía creer. Fui a verlo y ahí estaba, efectivamente, con Villalpando, con los Juárez, con todos. O sea que yo he sido el único pintor de mi generación que ha expuesto con los virreinales, ¿no? Y eso lo conté a Alberto Gironella, que tuve oportunidad de conocerlo, como a él le fascinaba Velázquez y le gustó mucho la historia. Lo que pasa es que yo firmé el cuadro, le puse copia, estudio de Velázquez, y luego dejé que secara y lo tapé con negro del fondo. Entonces no se veía la firma, y este hombre lo vendió como original, ¿no? No sé cómo le hizo, pero... Entonces, poco después lo quitaron, se dieron cuenta, lo quitaron, y creo que se lo obsequiaron a Alfredo del Mazo, ¿no? Pero no estoy seguro de dónde quedó el cuadro. Ese fue mi primer encuentro con un cuadro religioso. El segundo, en realidad fue el segundo, porque el primero fue con mi abuela, que hice la copia de los apóstoles, y que ella reconoció que yo era pintor, ¿no? Ese es otro cuadro. Y el otro es que me preguntas, que comentas, que un hombre de origen japonés de la iglesia de Polanco le comentó a mi suegra, que a mi suegra le gusta la pintura y pinta también. Entonces le decían que querían una copia, una reconstrucción del cuadro que tenían, pero que lo mejoraran y que para ponerlo ahí. Entonces ella, mi suegra, Marta, pues no se animaba, me preguntó a mí cómo. Entonces yo le explicaba, pero no me entendía cómo, técnicamente. Entonces tuve que ir a hacer la prueba. Y haciendo la prueba me quedé haciendo el cuadro. Ella hizo el dibujo inicial, yo hice la pintura, lo fui haciendo, construyendo, al grado de que hasta me emocioné pintando el cuadro, pues ya quedé con la obra terminada y lo pusieron ahí. Entonces la comunidad japonesa va a ver el cuadro, porque es una virgen de los japoneses que está ahí. Es una iglesia que es así, es una iglesia que tiene así como un triángulo. Pues sí, claro que sí me gusta, ¿no? O sea, los japoneses también. No soy un gran conocedor de eso, pero en una ocasión me invitaron hace años, yo creo que son como los finales de los 90, me parece, a participar en una mesa sobre el dibujo. Y estaba Raquel Tibol y estaban otros artistas de mi generación, Francisco Castro, en fin. A mí me preocupaba mucho Raquel Tibol, porque ella pues tenía una memoria, yo decía que tenía memoria de IBM, ¿no? Que pues era muy difícil, porque además era pues un poco imperativa y era la moderadora, ¿no? Pero además yo tenía ciertos problemas con ella, personales, discusiones. Después hicimos amistad al final de su vida, pero en ese momento estaba un poco crispa. Pero bueno, yo estaba invitado ahí. Y entonces lo que hice, estuve pensando, ¿cómo voy a enfrentarme a Raquel Tibol? Y lo que hice fue que me puse a estudiar arte japonés y chino, pero sobre todo japonés. Y entonces sobre el dibujo, porque el dibujo de ellos pues es una academia más antigua que Occidente. Y pues sí, no abrió la boca Raquel Tibol toda la noche, porque yo lo pronunciaba en japonés todo. Entonces llegó Hitsu, ¿no? Con la técnica del huashi. Entonces decía, bueno, es que es sorprendente, porque antes de Cristo ponían papeles, ¿sí? En un árbol, colgados, de papeles de esos, ya sabes, de arroz. Y entonces con el pincel y con la mano así, y rasgaban el papel, lo rompían, no veían lo que hacían, era una cosa, eran como los dada de la época, ¿no? Y esa era su obra, papeles rasgados y manchados, antes de Cristo. Cosas así, ¿no? La técnica del hacha y las tintas y todo. Entonces, pues no comentó nada, porque de eso yo sabía que no había estudiado ese aspecto, pero del movimiento muralista era experta en eso. Entonces a mí claro que sí me ha interesado, porque sí creo, además, independientemente de la anécdota, que los japoneses y los chinos pues aportaron muchísimo en el concepto del dibujo a Occidente, ¿no? Al final ya hicimos un poco, rompimos ese hielo que había, hicimos amistad. A ella le gustó mucho el cuadro que hice de Acaso, del proyecto.
Y incluso yo le propuse que quería hacerle un retrato al final, porque a mí me ha interesado el retrato de personajes así, ¿no? Que no he podido hacerlo como yo hubiera querido, decir, con la frecuencia, pero ella ya estaba muy enferma, al final me dijo que ya no, que no podía, y poco tiempo después falleció. Y realmente los libros que he podido leer, pues me han parecido con una gran fuerza, ¿no? Y una gran importancia en la investigación de las artes en México. Pues es que es muy interesante porque, por ejemplo, mencionaba lo del bodegón, que son objetos, como han dicho, ¿no? Naturalezas muertas, ¿no? Son objetos inanimados, pero hacer un retrato se da un silencio y una comunicación que no se da a través de otra forma, de otro medio. Cuando estamos con una persona, por lo regular, pues conversamos, hablamos y es interesante. Pero cuando estás haciendo un retrato, la persona a veces tiene que quedarse callada y está siendo observada mucho tiempo. Y uno está observando. Entonces está el que es observado y el que observa. Entonces el diálogo es diferente, ¿no? Y a medida que va surgiendo el cuadro, uno va compenetrando también. Si lo va logrando, va uno descubriendo a la persona a través del cuadro. Entonces son como varias etapas muy interesantes que que solamente es con el retrato en directo, en vivo, porque todo puedes trabajar de foto, pero la foto es otra vez el objeto inanimado, ¿no? Pero lo que es interesante es trabajar directo. Y casi no se hace eso, bueno, sí se hace, pero ya no como antes. Sí, porque empezó pues desde que era niño, como te digo, empecé a ver, sí. Y mucha gente piensa que yo, por ejemplo, tengo la pretensión de pintar como Velázquez o pintar como Rembrandt o pintar. Y no es así. Es simplemente que estoy indagando cómo estaba hecha esa pintura. Y he aprendido mucho, pero hasta la fecha no sé cómo. O sea, sobre todo si pensamos en los pintores del 1400, medievales, los pintores neerlandeses que inician la pintura al óleo, que tienen mucho de empírico, de la experiencia con el nuevo material. Porque si vemos, por ejemplo, la pintura italiana, que es bellísima y muy importante, nos damos cuenta que son relaciones o resultados que pueden ser predecibles o estudiados, que es la geometría, etcétera, ¿no? Y que son mucho más sencillos en esa cuestión técnica. Me refiero a la pintura al fresco. Ya la pintura de tabla son muy complejos también, pero hay una comunicación entre unos y otros, es decir, la pintura al temple se mezcla con la pintura al óleo en una técnica perfecta que muchos dicen que saben cómo es, pero no es así. O sea, cuando uno ve la pintura directa, yo como pintor puedo decirte que no tengo la solución. Sé muchas cosas que he estudiado, que he visto y que he probado, pero realmente cómo pintaba Gerard David o cómo pintaba Eric, John Van Eyck o estos pintores, pues quién sabe, ¿no? Y lo mismo sucede cuando Delacroix escribe en su diario y dice cómo pintarían. Y lo mismo dice todos los pintores. Entonces, si yo quiero resolver ese tipo de pintura, quizá tardaría toda mi vida y a lo mejor llegaría a encontrarlo, pero eso no tiene mucho sentido. Es decir, esa pintura se perdió, ¿sí? La técnica, la forma en que... Se saben cosas, como te digo, pero no exactamente. Ahora, yo lo que quiero decir, a mí me interesó estudiar esa técnica de estos pintores, de Velázquez, etcétera. Y aunque no supe exactamente cómo está hecha, me sirvió mucho para ir haciendo mi pintura personal. Para mí es increíble que hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, no sepamos todavía. Ahora, hay una investigación que se hizo del Prado, de Velázquez, donde se sabe muchas cosas, pero hay un punto en donde no se puede saber, que es aún con los estudios microscópicos más elevados, de electrónicos y rayos X y todo esto, ultravioleta y demás, se saben cosas
¿no? Pero exactamente los medios y es muy difícil. Yo creo que todos los pintores, si se dicen pintores, pues si te estás enfrente a una obra de Pompeya, por ejemplo, pues te admiras, ¿no? Estás frente a estos pintores, a Van Eyck, pues te admiras. Y José Clemente Orozco también. O sea, y José Clemente Orozco estudió la pintura veneciana y tenía su propia visión y decía, yo creo que esto es así, 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 ¿no? Aunque no haya sido exactamente, pero él investigó también. Todos los pintores, Picasso dicen, yo no necesité estudiar técnicas complejas de arte, pero también podemos ver que Picasso tuvo de la mano directa del padre que era pintor y sus amigos pintores del padre lo visitaban. Entonces hay carnet de identidad, carnet de dibujos más bien de Picasso, en donde se puede ver en esas pequeñas libretas apuntes sobre el concepto del color, ¿sí? Cómo preparaban las telas, por ejemplo, en esa época, pues iban a un lugar y la compraban, no había acrílico, y esas telas venían de una tradición, y cuando pintas sobre esas telas es muy diferente a que cuando pintas sobre un acrílico. Es decir, ahí está, en esa preparación está la tradición, ¿sí? Entonces la tradición se rompe con los nuevos materiales, ¿no? Y se crea una nueva visión de los materiales con el arte. Pero a mí me ha interesado ese conocimiento, que para mí sería ideal una escuela de arte donde te dijeran, bueno, ¿quieres saber cómo se preparaban las telas en España en 1800, 1700? Ah, pues aquí está. ¿Quieres saber cómo se preparaban las telas, la escuela norteamericana, el action painting, todo eso, la escuela abstracta? Pues aquí está. De toda la escuela norteamericana hay un pintor que se llama Reinhardt, que es el único que preparaba las telas a la manera antigua. Pero de Kooning, Robert Modern usaban acrílicos, ¿no? y lacas. Entonces, no necesariamente tiene que ser así, pero sí está basado todo en un pasado. O sea, yo no puedo negar el pasado, ¿no? A lo mejor tiene sus ventajas desconocer eso, pero para mí ha sido importante. Es parte de la riqueza, ¿no? No creo que se tenga que repetir, ¿no? Bueno, pinto muy rápido, o sea, puedo pintar en 2 horas un cuadro de buen formato, ¿no? De 1 metro, poco más. Pero hay un proceso, ¿sí?, que no puedo evitarlo, que es técnico, conceptual, de muchas otras cosas, y me puedo tardar 2 años pensando en estas cosas y haciendo pruebas, ¿no? Mi talón de Aquiles, mi parte, digamos, frágil ha sido la preparación de las telas. Eso me ha vuelto loco, ¿no? O sea, la preparación de las telas, que es una cosa aparentemente muy simple, ponerle blanco y ya, es algo que para mí ha sido una alucinación, porque varía completamente el soporte varía. Y eso lo menciona Motherwell, ¿no? Motherwell, que es pintor abstracto que me gusta mucho. Decía, es que la mayor o menor absorción de una canvas, de una tela, cambia el contexto de una obra. Y eso es un concepto para mí pictórico, eminentemente pictórico. No es la imagen como tal, que la piensas y la transmites al cuadro, sino que la absorción de la tela te va cambiando el concepto incluso de esa forma. Entonces los barnices, la consistencia de los colores, todo eso forma parte de... El Tintoretto abusó de esos fondos rojos con negro y los oscureció mucho. Entonces a la larga la pintura ha oscurecido también porque se transmina, ¿no? Pero ese fondo salmón de Goya era muy bueno y se utilizó mucho porque daba la carnosidad. O sea, tú pones blanco, color rosa, digamos, en ese caso de retrato, y parece que estás cubriendo todo, pero no, se está transminando el background, el trasfondo. Entonces es una veladura siempre hay, bueno, no exactamente veladura, pero sí hay una influencia del fondo de la pintura, ¿no? Pues he utilizado todos los colores, ¿no? Pero ahora estoy trabajando sobre blanco
en una pintura más directa, ¿no? Porque precisamente a partir del impresionismo, la pintura blanca, la preparación blanca, que así trabajaron los norteamericanos también, aunque eso varía, ¿no? Tú puedes meter colores para probar otros fondos, ¿no? Velázquez, por ejemplo, cuando regresa de Italia, hace el famoso, ¿cómo se llaman? Los herreros, ¿no? La fragua del Vulcano, y su fondo es azul, gris, ¿no? O sea, la influencia de Italia, pero antes sus fondos eran rojos. Estaba viendo precisamente una edición de Los Hermanos Karamazov que siempre he querido releer porque inicié hace tiempo y siempre me ha gustado la obra de Dostoyevsky, ¿no? Me ha gustado leer biografías, obra epistolar. Me ha gustado, por ejemplo, leer también a Stefan Zweig, ¿no? Zweig, ¿no? Es vienés, ¿no? Austríaco. Y muchos otros, digo, Rulfo me gusta la poesía ahora, ¿no? He estado leyendo mucho a Borges y a diferentes poetas latinoamericanos. Eso me parece extraordinario también, la poesía, que es difícil de leer. O sea, para quien no está acostumbrado a la poesía puede ser difícil, pero una vez que te acostumbras, pues lo agradeces.